Se inclinó sobre mi escritorio y señaló la pantalla. Sus ojos quedaron a centímetros de los míos. Me congelé. Cuando levantó la vista y me encontró mirándola, sonrió. ¿Distraído? Llevo 6 meses trabajando junto a Hannah Ellis. 6 meses fingiendo que no siento nada. 6 meses construyendo una distancia que no existe. Ese instante acabó con todo eso. Lo que vino después cambió mi vida para siempre, y casi la destruyó también. Mi nombre es Ryan Mercer. Tengo 25 años y trabajo como analista de producto en una empresa de software en Portland. Es un trabajo normal, en una oficina normal, con reuniones que podrían haber sido un correo electrónico y una cafetera que siempre está vacía cuando más la necesito. Hannah Ellis llegó hace 6 meses como diseñadora principal de marca. El primer día que la vi, estaba reorganizando la pizarra de la sala de juntas, con una concentración que hacía parecer que el resto del mundo simplemente no existía. No levantó la vista cuando entré. No le importó quién estaba mirando. Me pareció la persona más interesante que había visto en mi vida. Pero Hannah Ellis no era el tipo de mujer con la que uno simplemente empieza a hablar en el pasillo. Era brillante, directa, y tenía esa clase de presencia que hace que las conversaciones triviales se sientan como un insulto. Así que guardé la distancia. La admiré desde lejos. Sonreí cuando tocaba sonreír, y fingí que no me importaba cuando ella reía con otros en la cocina del piso. 6 meses de eso. 6 meses de control perfecto. Hasta el martes en que se inclinó sobre mi escritorio, y todo lo que había construido con tanto cuidado se derrumbó en exactamente 3 segundos. Lo que no sabía entonces era que Hannah Ellis también tenía secretos, y que alguien en esa oficina estaba decidido a usarlos para separarnos antes de que siquiera empezáramos. Para entender lo que pasó ese martes, primero hay que entender cómo es trabajar en Vantage Software en Portland. No es una startup de garaje ni una corporación fría con pasillos de mármol. Es ese punto intermedio incómodo donde todos se conocen lo suficiente como para que los rumores viajen rápido, pero la jerarquía sigue siendo real. Hay 42 personas en la oficina, 42 personas que almuerzan a metros de distancia, que saben cuándo alguien llega tarde y cuándo alguien lleva 3 días con la misma camisa. Es el tipo de lugar donde la vida privada existe solo si eres muy cuidadoso. Yo había aprendido a ser muy cuidadoso. Empecé en Vantage hace 2 años, recién salido de la universidad, con un título en Administración de Sistemas y absolutamente ninguna idea de lo que era el análisis de producto en la práctica real. Mi primer mes fue básicamente aprender a no hacer preguntas que ya tenían respuesta en algún documento interno que nadie me había dicho que existía. El segundo mes aprendí a encontrar esos documentos. El tercer mes, finalmente dejé de sentirme como un intruso. Mi trabajo consiste en analizar el comportamiento de los usuarios en nuestra plataforma. ¿Qué botones presionan? ¿Cuáles ignoran? ¿Dónde abandonan el proceso? ¿Qué flujo los hace quedarse? Es un trabajo que, desde afuera, suena frío y técnico. Pero si lo haces bien, es casi como leer mentes. Ves los patrones. Ves los momentos en que alguien estaba a punto de tomar una decisión y algo la interrumpió. Ves exactamente dónde el producto falla a las personas que confían en él. Lo irónico es que soy bastante bueno leyendo patrones en datos y completamente inútil leyendo patrones en personas. Hannah Ellis llegó en marzo, contratada para liderar el equipo de marca después de que el diseñador anterior se fuera a trabajar con una empresa en Austin. Yo no estaba en la reunión donde la presentaron formalmente. Estaba terminando un análisis de conversión para el equipo de ventas, y cuando levanté la vista, ella simplemente estaba ahí, de pie junto a la pizarra, explicando su filosofía de diseño con la seguridad de alguien que lleva años haciéndolo y sabe exactamente cuánto vale su tiempo. La primera cosa que noté fue que no pedía validación. La mayoría de las personas, cuando empiezan en un trabajo nuevo, tienen ese pequeño temblor al final de cada oración, ese mecanismo inconsciente de buscar aprobación. Hannah no tenía ese temblor. Hablaba como si las ideas fueran hechos y los hechos fueran suficientes. La segunda cosa que noté fue que tenía una forma de escuchar que hacía sentir que lo que decías importaba de verdad. Cuando alguien del equipo hacía un comentario, ella se detenía, procesaba, respondía con algo específico, no con el vago asentimiento de quien ya está pensando en otra cosa. Decidí mantenerme alejado, no porque no quisiera conocerla, sino porque sabía que si empezaban a hablar con ella, iba a querer seguir hablando con ella. Y eso en una oficina de 42 personas
es básicamente anunciar que tienes sentimientos antes de saber si tienes derecho a tenerlos. Así que durante 6 meses, construí una distancia profesional perfecta. Buenos días en el pasillo. Un gesto con la cabeza en las reuniones. Nada que pudiera malinterpretarse. Nada que pudiera hacer que alguien en esa oficina levantara una ceja. Funcionó durante exactamente 183 días. El martes que cambió todo, empezó de forma completamente normal. Llegué a las 8:45, me hice un café, abrí el análisis de la página de precios que llevaba 3 días mirando y me puse los audífonos. La página de precios era un problema. Los usuarios llegaban, pasaban un promedio de 47 segundos leyendo las opciones y luego el 63% se iba sin hacer nada. Ese número era demasiado alto. Algo en el diseño estaba fallando, pero yo no podía ver exactamente qué. Estaba tan concentrado en los datos que no escuché que alguien se acercaba. Sentí el movimiento antes de verlo. Alguien se inclinó sobre mi escritorio desde el lado derecho, y cuando levanté la vista, Hannah Ellis estaba a 30 centímetros de mi cara, señalando la pantalla con un bolígrafo. Ahí, dijo, el problema está ahí. Su voz era tranquila, como si llevar 30 centímetros de distancia con un compañero de trabajo que apenas conocía fuera la cosa más natural del mundo. Señaló el espacio entre el plan intermedio y el plan premium en el diseño. La diferencia de precio entre estos dos no está justificada visualmente. El usuario ve los números pero no entiende el valor. No es un problema de copywriting, es un problema de jerarquía visual. El cerebro necesita que se lo expliquen con el diseño antes de que el texto lo convenza. Yo no respondí. No porque no entendiera lo que decía. Lo entendí perfectamente y era exactamente correcto. No respondí porque ella seguía ahí, inclinada sobre mi escritorio, y yo era incapaz de procesar más de una cosa a la vez. Cuando levantó la vista y me encontró mirándola sin decir absolutamente nada, sonrió. No fue una sonrisa condescendiente. Fue más pequeña que eso, más privada. El tipo de sonrisa que alguien tiene cuando nota algo que no esperaba notar. ¿Distraído?, preguntó. Y antes de que yo pudiera encontrar una respuesta que sonara como algo dicho por un adulto funcional, ella ya se estaba enderezando y caminando de vuelta a su escritorio, como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento. 183 días de distancia perfecta, borrados en 3 segundos. Pasé el resto del día con la mirada fija en la pantalla y absolutamente ninguna idea de lo que estaba viendo. Lo que no sabía en ese momento era que Hannah había notado más de lo que dejaba ver. Semanas después me contó que había estado observando mi trabajo durante meses, que había leído 2 de mis análisis de usuario que circulaban internamente, y que había decidido acercarse ese día específicamente porque quería ver cómo reaccionaba alguien que claramente entendía el problema, pero no podía articularlo en términos de diseño. Lo que tampoco sabía era que alguien más en esa oficina había estado observando ambos. Marcy Voss llevaba 7 años en Vantage y dirigía el departamento creativo con la eficiencia y la impaciencia de alguien que ha tenido que demostrar su competencia 3 veces más que sus colegas masculinos y ya no tiene tiempo para diplomacia innecesaria. Marcy era directa hasta el punto de que sus correos electrónicos a veces parecían órdenes de batalla. Pero era también la persona que había contratado a Hannah, que había defendido su visión de marca en 3 reuniones ejecutivas consecutivas y que claramente sabía exactamente lo que tenía en su equipo. Al día siguiente del escritorio, Marcy me llamó a su oficina. No era algo inusual. Mi trabajo cruzaba frecuentemente con el equipo creativo, y Marcy tenía la costumbre de reuniones cortas y directas que resolvían en 10 minutos lo que otros equipos tardaban 1 hora en complicar. Me senté frente a su escritorio. Ella no levantó la vista de inmediato, terminó de leer algo, cerró la laptop y me miró. Tenemos una presentación para North Star Coffee en 3 semanas, dijo. Son una cadena regional que quiere expandirse y están evaluando plataformas de gestión. Si los conseguimos, es el contrato más grande que hemos firmado este año. El problema es que su decisión no va a basarse solo en las funcionalidades del producto. Van a tomar la decisión basados en cómo les hagamos sentir que entendemos su marca. Asentí.
Necesito que trabajen juntos, dijo Marcy. Tú llevas los datos de comportamiento de usuario en el sector de café y retail. Hannah lleva la narrativa visual. Tienen 3 semanas. No dije nada durante un segundo. Marcy levantó una ceja. ¿Hay algún problema? Ninguno, dije. Bien, eso fue todo. 10 minutos. Salí de su oficina con el encargo más importante del trimestre y la certeza de que iba a pasar las próximas 3 semanas sentado junto a la persona que me había dejado sin palabras 28 horas antes. Pensé que lo más difícil iba a ser mantener la concentración. Estaba completamente equivocado. La primera reunión de trabajo con Hannah fue esa misma tarde, en la sala pequeña del tercer piso, la que tiene la ventana que da a la calle y la silla con una rueda rota que todo el mundo evita. Ella llegó primero. Yo llegué 30 segundos después y me senté al otro lado de la mesa, con suficiente distancia como para que todo fuera inequívocamente profesional. Hannah abrió su laptop, sacó un cuaderno y me miró directamente. ¿Qué sabemos sobre North Star Coffee y sus clientes? Empezamos a trabajar. Y ahí fue donde entendí algo que había sospechado pero nunca confirmado. Trabajar con Hannah Ellis era completamente diferente a estar cerca de Hannah Ellis. En el pasillo o en las reuniones generales, ella tenía esa presencia que hacía que uno quisiera observarla. Pero cuando estaban enfocados en un problema, cuando los dos tenían algo real que resolver, todo lo demás desaparecía. Era como encender un interruptor. De pronto solo existía el trabajo, y el trabajo era fascinante. Ella pensaba en imágenes, yo pensaba en números, y en el espacio entre esas dos formas de ver el mismo problema, estábamos encontrando algo que ninguno de los dos hubiera encontrado solo. Las 3 semanas siguientes tuvieron un ritmo. Reuniones por la mañana, trabajo separado por la tarde, mensajes durante el día con preguntas, ideas, referencias. A veces me enviaba una imagen sin ninguna explicación y yo pasaba 20 minutos intentando entender qué me estaba diciendo, hasta que lo entendía y respondía con un dato que encajaba exactamente con lo que ella había intuido. Ninguno de los dos hablaba de nada que no fuera North Star Coffee, pero las conversaciones duraban cada vez más. Fue durante esa segunda semana cuando empezaron los rumores. En una oficina de 42 personas, dos compañeros que de repente pasan horas juntos en la sala pequeña del tercer piso no pasan desapercibidos. No sé quién lo dijo primero. Alguien lo mencionó en el almuerzo. Alguien más lo repitió con una versión ligeramente diferente. Para el miércoles de la segunda semana, la versión que circulaba por la oficina era que Hannah Ellis y yo éramos pareja, que llevábamos meses juntos en secreto, y que la presentación para North Star era básicamente una excusa para pasar tiempo juntos. Me enteré por Daniel Park, un desarrollador del equipo de backend que tenía la costumbre de decir exactamente lo que pensaba, con una sonrisa que hacía imposible estar molesto con él. Entonces, dijo, apoyándose en mi escritorio con su taza de café, ¿cuándo nos vas a presentar a tu novia? Pasé los siguientes 5 minutos explicándole que no había ninguna novia, que éramos compañeros de trabajo en un proyecto, y que los rumores eran exactamente eso. Daniel asintió con la expresión de alguien que no cree absolutamente nada de lo que acaba de escuchar. Lo peor no fue el rumor en sí. Lo peor fue que Hannah se enteró ese mismo día, y cuando nos vimos en la sala por la tarde, hubo un momento de silencio de exactamente 2 segundos, donde ninguno de los dos supo exactamente qué decir. Después ella abrió su laptop y dijo, ¿seguimos con la sección de valores de marca? Y seguimos. Pero esos 2 segundos de silencio cambiaron algo. No lo sabría articular hasta mucho después. En ese momento solo supe que el espacio entre nosotros se había vuelto diferente. No más pequeño, pero sí más consciente. Como cuando sabes que alguien está ahí incluso cuando no los estás mirando. Fue al final de esa semana cuando llegó el primer mensaje. Era un número desconocido, un teléfono sin nombre guardado, sin historial previo. El mensaje era corto. 4 líneas. Antes de que sigas adelante, necesitas saber algo sobre Hannah Ellis. Tiene una oferta de trabajo en Seattle. Lleva 3 semanas considerándola. Si consiguen el contrato de North Star, ella se va. No eres un compañero de proyecto para ella. Eres parte del currículum que necesita para irse. Lo leí 3 veces. Luego cerré el teléfono y lo puse boca abajo sobre el escritorio. Me dije que era basura, que alguien en la oficina
Aburrido de los rumores, había decidido añadir un capítulo más dramático. Me dije que no tenía ningún sentido darle importancia a un mensaje anónimo sin nombre, sin contexto, sin ninguna prueba de nada. Me lo dije muy convencido durante exactamente 40 minutos. Luego abrí el teléfono y lo leí otra vez. Y esa noche, por primera vez en semanas, no pude dormir. Hay una diferencia entre no dormir porque algo te preocupa y no dormir porque algo te ha cambiado la manera de ver. Lo primero es incomodidad. Lo segundo es otra cosa completamente distinta. Esa noche me quedé mirando el techo de mi apartamento, pensando en todas las razones por las que el mensaje no significaba nada. Un número desconocido, sin firma, sin pruebas. Podría ser cualquier persona de la oficina que había decidido convertir los rumores en algo más elaborado. Podría ser alguien que simplemente disfrutaba de la incomodidad ajena. Había gente así en todas las oficinas. Lo sabía. Pero a las 2 de la mañana, cuando seguía despierto, me di cuenta de lo que en realidad me tenía paralizado. No era la posibilidad de que Hannah se fuera a Seattle. Era que, si ese mensaje era verdad, significaba que yo había pasado 6 meses construyendo una distancia cuidadosa alrededor de algo que ya había empezado a importarme más de lo que me permitía admitir, y que las últimas 3 semanas trabajando juntos no eran el principio de algo, eran el final de algo que ella ya había decidido. Eso era lo que no me dejaba dormir. Al día siguiente llegué temprano a la oficina. Hannah no había llegado todavía. Me senté frente a mi pantalla, abrí el análisis de North Star y estuve mirando los números durante 20 minutos sin procesar ninguno. Cuando finalmente llegué a una decisión, era simple. No iba a cambiar nada. No iba a mencionar el mensaje. No iba a actuar diferente. Iba a terminar el proyecto, hacer una presentación excelente y dejar que Hannah tomara sus propias decisiones sobre su propia carrera. Era un plan adulto y razonable. Duró hasta aproximadamente las 10 de la mañana, cuando Hannah entró a la sala con 2 cafés, puso uno frente a mí sin preguntarme y dijo: encontré algo interesante sobre los hábitos de compra del cliente promedio de North Star, que creo que cambia completamente la narrativa de nuestra propuesta. Se sentó, abrió su laptop, empezó a hablar, y yo me olvidé completamente del plan adulto y razonable. Lo que Hannah había encontrado era un detalle de comportamiento que yo había pasado por alto. Los clientes de North Star Coffee no eran en su mayoría personas que compraban café porque necesitaban cafeína. Eran personas que compraban café como una forma de ritual. El café de las mañanas no era combustible, era el primer acto de intención del día, el único momento antes de que todo lo demás empezara a reclamar su atención. Si la presentación lograba capturar eso, si lograba demostrarle a Northstar que nuestra plataforma entendía a sus clientes en ese nivel, no estaríamos vendiendo software de gestión. Estaríamos vendiendo la herramienta que protege algo que a sus clientes les importa de verdad. Era exactamente el tipo de pivote que cambia una presentación de buena a memorable. Pasamos 4 horas seguidas trabajando en esa dirección. En algún momento alguien nos dejó sándwiches en la puerta de la sala y ninguno de los dos los tocó hasta que Hannah miró el reloj y dijo que llevábamos 6 horas sin comer. Los dos nos miramos y nos reímos al mismo tiempo. Ese tipo de risa que sale cuando la fatiga y el trabajo intenso crean una complicidad que no se puede fingir. Fue ese momento exacto el que elegí para decir algo que no había planeado decir. ¿Estás pensando en irte?, pregunté. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. Pero en esos 3 segundos vi en la cara de Hannah algo que no había visto antes. No sorpresa. Algo más cercano al reconocimiento. ¿Alguien te dijo algo?, respondió. No respondí directamente. Le dije que había escuchado algo por ahí, que no tenía que responder si no quería, que lo había mencionado solo porque me parecía relevante para el proyecto, lo cual era parcialmente verdad y parcialmente la excusa más conveniente que pude encontrar en ese momento. Hannah cerró su laptop despacio. Hay una oferta en Seattle, dijo. Es una empresa más grande, un departamento de marca completo que yo lideraría. Es la oportunidad que llevo años esperando en términos de escala. Asentí. Pero no he tomado ninguna decisión, continuó. Y el hecho de que eso esté circulando por la oficina antes de que yo haya hablado con Marcy, me dice que alguien está hablando de cosas que no le corresponden.
Su voz no era enojada, era precisa. Esa diferencia me dijo más sobre Hannah que cualquier conversación que habíamos tenido. ¿Quién te lo dijo?, preguntó. Le dije que había sido un mensaje anónimo. Vi algo cambiar en su expresión. Fue sutil, pero estaba ahí. Una sombra de algo que no era sorpresa sino reconocimiento. ¿Cuándo?, preguntó. La semana pasada, dije. Hannah asintió muy despacio. Luego recogió sus cosas, me dijo que íbamos a continuar mañana, y salió de la sala. No volví a verla ese día. Esa noche llegó el segundo mensaje. El mismo número. Las mismas 4 líneas sin preámbulo. Hannah Ellis trabajó 3 años con Kellen Marsh en una agencia en San Francisco. Kellen Marsh está en tu industria. Antes de confiar en ella, busca qué pasó en Alder House. Hay cosas sobre Hannah que ella no te ha contado y que cambian todo. Alder House. No reconocía el nombre. Lo busqué. El primer resultado fue un artículo de una publicación local de San Francisco sobre una campaña de marca para un refugio de mujeres. La campaña había ganado 3 premios. El equipo detrás de ella incluía a Hannah Ellis como diseñadora principal. Todo parecía exactamente lo que aparentaba ser. Trabajo premiado de una diseñadora talentosa. No encontré ningún escándalo, ninguna controversia, nada que justificara el tono amenazante del mensaje. Lo que sí encontré fue el nombre de Kellen Marsh. Aparecía en varios artículos del mismo periodo. Director creativo de la agencia, figura prominente en el sector de diseño en San Francisco. Una carrera brillante en papel. Pero cuando busqué su nombre más adelante en el tiempo, los artículos se volvían más escasos. La agencia había cerrado. Kellen Marsh había desaparecido de las publicaciones del sector con esa quietud específica que en el mundo profesional generalmente significa una de 2 cosas: retiro voluntario o algo que alguien prefiere no publicar. Guardé todo lo que encontré en una carpeta y me fui a dormir sin saber qué hacer con ninguno de ello. Al día siguiente, Hannah llegó a la oficina antes que yo por primera vez desde que empezamos a trabajar juntos. Estaba en su escritorio cuando llegué. Me miró, me saludó y siguió trabajando. No mencionó la conversación del día anterior. Yo tampoco. Hubo una normalidad un poco demasiado deliberada en esa mañana. Los dos haciendo exactamente lo que se suponía que debíamos hacer, con una precisión que era en sí misma una forma de comunicación. Fue durante el almuerzo que Daniel Park se sentó frente a mí en la cafetería con la expresión de alguien que trae información que no puede guardar más tiempo. Alguien fue a ver a Marcy esta mañana, dijo, para decirle que tu relación con Hannah es un conflicto de interés para la presentación de Northstar. Me detuve. ¿Quién? Daniel sacudió la cabeza. No lo sé. Marcy los mandó a freír espárragos, por lo que escuché. Pero el hecho de que alguien lo haya dicho significa que alguien quiere que la presentación fracase o que los dos salgan del proyecto. Esas 2 opciones eran muy diferentes y señalaban a personas muy diferentes. Pasé el resto del almuerzo pensando en quién dentro de esa oficina tendría una razón para boicotear la presentación más importante del trimestre. Nadie que yo pudiera identificar. Lo que significaba que quizás la motivación no era la presentación. Esa tarde Marcy me llamó a su oficina por segunda vez. Me senté. Ella fue directa, como siempre. Alguien vino a decirme que tu relación personal con Hannah compromete el proyecto. Le dije que no había ninguna relación personal. Marcy asintió. Lo sé. Y el proyecto no se toca. Pero quiero que sepas que lo que está pasando fuera de esta oficina es asunto tuyo y de Hannah. Lo que pasa dentro de esta oficina es mi responsabilidad. Si hay algo que deba saber para proteger a mi equipo, necesito que me lo digas. Le pregunté qué quería decir con eso. Hay gente en esta industria, dijo Marcy despacio, que tiene razones para querer que Hannah no tenga éxito aquí. Razones que no tienen nada que ver con su trabajo, que es excepcional. Si eso está llegando a esta oficina de alguna forma, necesito saberlo. Fue la primera vez que alguien validó lo que yo había estado sintiendo, sin que yo lo nombrara directamente. Le dije que estaba recibiendo mensajes anónimos. Le mostré los 2. Los leyó. No cambió su expresión, pero tampoco dijo nada durante varios segundos, lo cual en Marcy equivalía a una reacción considerable. ¿Hannah sabe que estás recibiendo esto?, preguntó. Le dije que le había mencionado el primero.
Marcy puso el teléfono sobre el escritorio y me miró. Kellen Marsh va a estar en la conferencia de diseño que se celebra aquí en Portland la próxima semana, dijo. Eso no es información pública todavía, pero lo es para las personas de este sector. Si alguien está enviando mensajes anónimos sobre Hannah justo ahora, el momento no es accidental. Se levantó, lo cual era su señal de que la conversación había terminado. Haz tu trabajo, protege a tu compañera de equipo y trae esa presentación lista para el viernes de la semana que viene. Salí de su oficina con más preguntas que cuando entré y una sola certeza nueva. Lo que estaba pasando no era un rumor de oficina. Era algo con partes móviles que yo todavía no entendía completamente. Esa noche me quedé en la oficina hasta tarde. Hannah también. No habíamos planeado quedarnos, pero los dos seguíamos trabajando cuando la mayoría de la gente se fue. Y en algún punto nos dimos cuenta simultáneamente de que éramos los últimos dos en el piso. Hay algo que pasa en una oficina vacía que no pasa durante el día. El ruido de fondo desaparece, las interrupciones se van, queda solo el trabajo y la persona con quien lo haces. Y esa combinación tiene una honestidad que es difícil de mantener a raya. Hannah se levantó a buscar agua y cuando volvió, se quedó de pie junto a la ventana un momento antes de sentarse. Portland de noche tenía esa calidad específica de ciudad del noroeste, húmeda y luminosa al mismo tiempo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo sin volverse. Dije que sí. ¿Por qué no me has preguntado sobre lo del segundo mensaje? La pregunta me tomó sin defensa preparada. Le pregunté cómo sabía que había llegado un segundo mensaje. Se volvió. Sus ojos tenían esa calidad directa que hacía imposible esconderse. Porque conozco el patrón, dijo. El primero establece algo que parece razonable. El segundo añade algo que parece oscuro. El objetivo no es informarte. El objetivo es que empieces a dudar. Hubo un silencio. ¿Y Alder House?, pregunté. Hannah volvió a sentarse. No cruzó los brazos. No apartó la mirada. Esas dos cosas me dijeron que lo que venía a continuación era la verdad. Alder House fue una campaña para un refugio de mujeres en San Francisco, dijo. Trabajé en ella durante 8 meses. Era el proyecto más importante que había hecho hasta ese punto de mi carrera. Kellen Marsh era mi jefe y el director creativo de la agencia. Hizo una pausa. Al principio, Kellen fue una de las razones por las que acepté ese trabajo. Era brillante, exigente, del tipo de persona que te hace mejor porque no acepta trabajo mediocre. Pero con el tiempo empecé a ver otra cosa. Kellen necesitaba ser la persona más importante en cualquier habitación donde estuviera. Y cuando alguien de su equipo empezaba a recibir reconocimiento independiente, algo cambiaba en él. ¿Qué tipo de cambio?, pregunté. El tipo que no puede señalar directamente porque nunca deja evidencia clara. Comentarios que minimizan tu trabajo en reuniones con clientes. Reasignaciones repentinas que te sacan de proyectos cuando están a punto de brillar. La sensación constante de que el suelo se mueve bajo tus pies, pero nunca puedes demostrar que alguien lo está moviendo. Hannah habló durante 20 minutos. No dramatizó nada. Solo describió, con la precisión de alguien que ha tenido mucho tiempo para procesar, lo que fue trabajar con un hombre que necesitaba controlar la narrativa de todos a su alrededor. La campaña de Alder House ganó 3 premios. El nombre de Hannah aparecía en todos. El de Kellen también. Pero en las entrevistas posteriores, en los artículos del sector, Kellen había encontrado formas de posicionarse como la visión y a Hannah como la ejecución. No era mentira completamente, pero tampoco era la verdad completa. Cuando Hannah finalmente decidió irse, Kellen no lo tomó bien. No hizo nada espectacular, dijo. No hubo confrontación grande, solo una serie de conversaciones con personas del sector donde él mencionaba ciertas cosas sobre mi forma de trabajar. Cosas lo suficientemente vagas como para que él pudiera negarlas después. Lo suficientemente específicas como para que siguieran en la mente de quien las escuchaba. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté. Que yo era difícil, que los proyectos que parecían míos tenían más de su visión de lo que yo reconocía, que mi éxito en Alder House había dependido de su guía de formas que el resultado final no mostraba. Hannah terminó su vaso de agua. Tardé 2 años en recuperar suficiente terreno como para que esas conversaciones dejaran de seguirme.
2 años de trabajo impecable en una agencia más pequeña antes de que Marcy me llamara. Y ahora, justo cuando estoy aquí, cuando el trabajo está funcionando, cuando las cosas tienen sentido, Kellen va a estar en Portland la semana que viene. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores que habíamos compartido en esa sala. Lo del mensaje anónimo, dije despacio. ¿Tú crees que es él? Hannah no respondió de inmediato. Miró la mesa. No lo sé con certeza, dijo, pero conozco su forma de operar y la forma en que están construidos esos mensajes. Esa progresión de información que suena razonable al principio y luego oscura, es exactamente su estilo. Le pregunté por qué no lo había dicho antes. Me miró. Porque no quería que cambiaras tu forma de verme antes de que pudieras verme. Esa frase se quedó en la habitación mucho tiempo después de que la dijo. Era tarde. Los dos teníamos que estar de vuelta al día siguiente. Recogimos nuestras cosas sin mucho más que decir, porque había cosas que todavía no estaban listas para ser dichas en voz alta. En el ascensor, cuando las puertas se estaban cerrando, Hannah dijo, «Gracias por mostrarme los mensajes en lugar de actuar en base a ellos». Salió al lobby. Yo me quedé en el ascensor un segundo más. Bajé y salimos al frío de Portland juntos, caminando en la misma dirección por media cuadra antes de que ella tomara su calle y yo la mía. Al día siguiente, Marcy nos reunió a los tres. Nos dijo que la presentación de North Star iba a requerir un ensayo completo 2 días antes. Formato real. Preguntas simuladas. Todo el equipo ejecutivo presente para dar retroalimentación. Era la presentación más grande del año y Marcy no estaba dispuesta a que ningún detalle fallara. El ensayo sería el jueves por la tarde. Lo que ninguno de los tres sabía en ese momento era que el miércoles por la noche iba a pasar algo que cambiaría completamente la dinámica entre Hannah y yo. Algo que no estaba en ningún plan de trabajo, ninguna agenda de reunión, ninguna hoja de ruta del proyecto, y que el jueves, cuando llegáramos al ensayo, ya no seríamos las mismas personas que habíamos sido el lunes. Eso llegó de una forma completamente inesperada. Llegó de la misma manera que llegan casi todas las cosas importantes, sin anuncio, sin preparación, en el momento más normal de todos. Fue una cena que no habíamos planeado. El miércoles por la tarde terminamos el ensayo de la presentación antes de lo esperado. Habíamos trabajado bien, había fluidez entre los dos, esa clase de ritmo que ocurre cuando dos personas han pasado suficiente tiempo pensando el mismo problema desde ángulos distintos. Hannah terminaba mis oraciones de datos con imágenes. Yo respaldaba sus argumentos visuales con números. Era, en términos puramente profesionales, exactamente lo que Marcy había esperado cuando nos asignó juntos. Pero cuando salimos del edificio a las 7 de la tarde, ninguno de los dos tenía prisa por irse. ¿Cenaste?, preguntó Hannah. Le dije que no. Caminamos 6 cuadras sin decidir nada. Y en algún punto de esas 6 cuadras acabamos entrando a un puesto de comida callejera que tenía mesas pequeñas bajo unas luces de colores que alguien había colgado entre 2 postes. No era el tipo de lugar donde uno va a tener una conversación importante. Era exactamente el tipo de lugar donde las conversaciones importantes ocurren porque el ambiente hace imposible ser otra cosa que honesto. Comimos, hablamos, no sobre el proyecto, no sobre Kellen, no sobre Seattle, ni los mensajes, ni ninguna de las cosas que habían estado flotando entre nosotros durante días. Hablamos de otras cosas, de la primera vez que cada uno supo que lo que hacía profesionalmente era lo que quería hacer. Hannah me contó que a los 16 años había rediseñado el logotipo del equipo de voleibol de su colegio sin que nadie se lo pidiera, y que cuando lo vio impreso en las camisetas se había dado cuenta de que ese momento de ver algo que había imaginado convertirse en algo real, era lo que quería sentir el resto de su vida. Yo le conté que mi primer análisis de comportamiento de usuario había sido una encuesta que hice en mi primer año de universidad sobre por qué la gente abandonaba la fila del comedor universitario en ciertos puntos específicos. El resultado lo había convertido en una propuesta para reorganizar el espacio. La universidad lo implementó. Ningún estudiante supo que yo lo había hecho, pero yo lo sabía, y eso fue suficiente.
Hannah me miró cuando terminé de contar eso. Eso es exactamente lo mismo que lo que yo hice con el logotipo, dijo. Le dije que no lo veía así, porque los suyos eran visual y el mío era datos. No, dijo. Los dos encontramos la brecha entre lo que existe y lo que podría existir. La diferencia es solo el idioma que usamos para señalarla. Las luces del puesto parpadearon ligeramente con el viento. No sé en qué momento de esa noche cruzamos la línea entre compañeros de trabajo que se llevan bien y algo para lo que no tenía todavía una definición exacta. No hubo un momento único. Fue más como una acumulación, cada frase añadiendo algo hasta que el peso total ya no podía ignorarse. Cuando nos levantamos para irnos, Hannah se quedó parada un segundo bajo las luces. Había pasado algo en esa cena que ninguno de los dos había planeado y que ambos sabíamos perfectamente que había pasado. Yo me acerqué y entonces la besé. No fue un beso calculado. No fue el resultado de un plan. Fue el resultado de semanas de distancia deliberada colapsando de golpe. Y de una noche en la que habíamos sido suficientemente honestos como para que seguir fingiendo que no sentíamos nada fuera simplemente insostenible. Hannah no se apartó. Cuando nos separamos, las luces del puesto seguían parpadeando. La calle seguía siendo la misma. Portland seguía siendo Portland. Pero algo había cambiado de una forma que no tenía reversa. Lo supe en ese momento. Y también supe que lo que venía a continuación, la presentación, Kellen, Seattle, los mensajes anónimos, todo lo que habíamos estado postergando, ya no podíamos seguir postergándolo. Porque ahora ya no era solo un proyecto, era real. Y al día siguiente, cuando llegáramos al ensayo y encontráramos algo que ninguno de los dos esperaba, íbamos a necesitar que fuera real para sobrevivir lo que venía. El jueves llegó con esa claridad específica del otoño en Portland. Ese cielo que no promete nada, pero tampoco amenaza. Me levanté temprano. Me hice café. Me quedé mirando la taza más tiempo del necesario, pensando en lo que había pasado la noche anterior y en lo que significaba para las próximas horas. No me arrepentía del beso. Eso era lo primero que tenía claro. Lo segundo era más complicado. No sabía qué había cambiado entre Hannah y yo, porque no sabíamos todavía qué éramos. Y esa incertidumbre iba a tener que coexistir con un ensayo de presentación frente al equipo ejecutivo de Vantage en aproximadamente 4 horas. La vida adulta tiene esa crueldad particular de no detenerse para que las personas procesen sus propios sentimientos. Llegué a la oficina a las 9. Hannah ya estaba ahí. Me miró cuando entré. Hubo un segundo de algo que no era exactamente incomodidad, pero tampoco era la naturalidad de la noche anterior. Y luego me sonrió de una forma pequeña y específica que me dijo que ella también había estado pensando en eso, y también había llegado a la misma conclusión. Había tiempo para todo, pero primero estaba el trabajo. Revisamos los materiales durante 2 horas. Todo estaba en orden. La narrativa era sólida. Los datos respaldaban cada afirmación visual. Habíamos construido algo genuinamente bueno y los dos lo sabíamos. A las 11, Marcy nos dijo que el ensayo empezaría a la 1 en la sala grande del segundo piso. A las 12:45, cuando Hannah y yo subíamos las escaleras con nuestros materiales, Marcy nos esperaba en el pasillo con una expresión que no había visto antes en ella. No era la expresión de alguien que trae buenas noticias. Tampoco era pánico. Era la expresión de alguien que acaba de recibir información que no le gusta y está calculando cómo comunicarla. Hay un cambio en el ensayo, dijo. Nos miramos. La dirección ejecutiva invitó a un consultor externo para que observe y dé retroalimentación. Es habitual en presentaciones de este tamaño. No cambia nada de lo que han preparado. Hubo una pausa de exactamente un segundo antes de que Marcy continuara. El consultor es Kellen Marsh. El silencio que siguió duró más de lo que ninguno de los tres habríamos querido. Vi el color salir del rostro de Hannah. No de forma dramática. Fue más sutil que eso, como cuando una luz cambia de intensidad y de pronto todo parece ligeramente diferente. Sus manos no temblaron. Su postura no cambió. Pero yo llevaba semanas aprendiendo a leer a Hannah Ellis y vi exactamente lo que ese nombre le hizo. Marcy la miraba directamente. No tienes que hacer este ensayo si no quieres, dijo. Puedo decirle a la dirección que necesitamos reagendar. Hannah tardó varios segundos en responder. No, dijo finalmente. Mi trabajo habla por sí mismo.
Eso no cambia por quién esté en la sala. Había algo en esa frase que sonaba como algo que Hannah se había repetido a sí misma muchas veces. Una afirmación que había necesitado ser verdad durante mucho tiempo. Marcy asintió una vez. Luego nos miró a los dos. ¿Están listos? No era una pregunta. Entramos a la sala a la 1 en punto. La sala grande del segundo piso de Vantage tenía una mesa rectangular, 12 sillas y una pantalla en el fondo. El equipo ejecutivo ya estaba sentado. El CEO, el director de producto, la directora de operaciones. En la silla al extremo derecho, con una libreta abierta frente a él y un bolígrafo entre los dedos, estaba Kellen Marsh. Lo reconocí de las fotos que había buscado en línea. En persona era más alto de lo que esperaba. Tenía esa clase de presencia que las personas construyen deliberadamente. El tipo de postura y expresión que dice que están acostumbrados a ser la persona más importante de cualquier sala en la que entran. Cuando Hannah entró, lo miró. Él la miró. Fue un intercambio de exactamente 2 segundos que contenía una historia completa que nadie más en esa sala conocía completamente. Kellen sonrió. Hannah, dijo. ¿Cuánto tiempo? Su voz era perfectamente cordial, perfectamente profesional. No había nada en ese saludo que alguien pudiera señalar como incorrecto. Y eso era, comprendí, exactamente el punto. Hannah respondió con un saludo igualmente neutro y se colocó frente a la pantalla. Yo me senté a su derecha con mi laptop y mis materiales. Empezamos. Los primeros 10 minutos del ensayo fueron exactamente lo que habíamos preparado. Hannah habló de la identidad de marca de Northstar. Yo respaldé con datos de comportamiento de usuario. Había ritmo, había claridad, había la clase de coherencia que solo se logra cuando dos personas han trabajado el mismo problema desde ángulos complementarios durante suficiente tiempo. Kellen tomaba notas. El primer comentario llegó en el minuto 12. Fue sobre una elección tipográfica. Técnicamente correcto, en términos de principios generales de diseño de marca. Pero aplicado a lo que Hannah había construido específicamente para Northstar, ignoraba por completo el razonamiento estratégico detrás de esa elección. Era el tipo de crítica que suena inteligente si no conoces el contexto y que demuestra una falta de comprensión profunda si lo conoces. Hannah lo explicó, con calma, con precisión, con suficiente detalle como para que quedara claro que la elección no era arbitraria, sino el resultado de un análisis específico del cliente. Kellen asintió. Tomó más notas. El segundo comentario llegó 5 minutos después, esta vez sobre la estructura de la narrativa. Sugirió que la propuesta comenzara con los beneficios funcionales de la plataforma antes de entrar en la identidad de marca, porque los ejecutivos de Northstar iban a tomar una decisión basada en lógica, no en emoción. Yo tomé la palabra antes de que Hannah pudiera responder. Le dije a Kellen con la misma cordialidad que él había usado que los datos de comportamiento de usuario en el sector de café y retail mostraban específicamente que los ejecutivos de empresas de este tamaño tomaban decisiones de tecnología basándose primero en la percepción de alineación de valores y luego en funcionalidad. Que empezar con características técnicas generaba una tasa de descarte en la segunda semana de implementación 22% más alta que las propuestas que establecían primero el entendimiento del cliente. Que esos datos eran específicos del sector y estaban documentados. Kellen me miró. Interesante, dijo. ¿Y cuál es el tamaño de muestra de ese análisis? Le di el número exacto. Le di el periodo de tiempo. Le di las fuentes. Hubo un silencio breve. El CEO carraspeó. Continuemos. Siguió así durante el resto del ensayo. Kellen hacía comentarios que sonaban razonables, pero que erosionaban sutilmente la lógica de lo que Hannah había construido. Y cada vez que lo hacía, yo tenía los datos exactos para demostrar por qué la decisión original era la correcta. No era un duelo, era algo más preciso. Era la demostración, punto por punto, de que el trabajo que Hannah había hecho era defendible con evidencia y que cualquier alternativa propuesta tenía un costo medible. Al final del ensayo, el CEO dijo que la propuesta era sólida y que con algunos ajustes menores estaría lista para el cliente. Kellen cerró su libreta. Buen trabajo, dijo, mirando principalmente a Hannah. Aunque hay áreas donde la visión podría ser más original. Hannah lo miró directamente.
Estoy de acuerdo en que siempre hay espacio para más originalidad, dijo. Fue un placer tener tu perspectiva, Kellen. La sala se fue vaciando. Marcy salió de últimas y me hizo un gesto con la cabeza que era su versión de bien hecho. Hannah y yo nos quedamos solos recogiendo los materiales. ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó un momento. Sí, dijo, pero necesito que sepas algo. Lo que acabas de hacer ahí adentro, respaldar cada punto con datos exactos, eso no lo había tenido antes. En San Francisco, cuando Kellen hacía eso, yo siempre estaba sola en la sala. No supe exactamente qué decir, así que no dije nada, que a veces es la respuesta correcta. Esa noche llegó el tercer mensaje anónimo. Esta vez no era el mismo número. Era uno diferente, lo cual significaba que quien enviaba los mensajes tenía acceso a más de un teléfono o a más de una persona. El contenido había cambiado también. Ya no era información sobre Hannah. Era sobre mí. Decía, ¿sabes que tu análisis de comportamiento de usuario para el proyecto de North Star tiene un error metodológico en el cálculo de tasa de conversión? Si eso sale en la presentación, no solo pierde Hannah, pierdes tú también. Me quedé mirando el mensaje durante un tiempo considerable. Luego abrí mi laptop y revisé el análisis. Tardé 40 minutos en encontrarlo. No era el tipo de error que cambia una conclusión. Era el tipo de error que cambia un número intermedio que se usa para llegar a una conclusión, y que si alguien con suficiente conocimiento técnico lo identificaba en la sala, pondría en duda la credibilidad del análisis completo. Era un error real, y alguien lo había encontrado antes que yo. La pregunta de quién lo había encontrado y cómo tenía una respuesta obvia que no me gustaba nada. Kellen había estado en el ensayo, había visto todos los datos, tenía suficiente experiencia en el sector para saber dónde buscar. Pasé las siguientes 2 horas reconstruyendo el cálculo desde cero. El error era subsanable. La conclusión no cambiaba, pero el camino para llegar a ella necesitaba una revisión que ahora tenía que hacer a las 11 de la noche antes de una presentación en 2 días. A la 1 de la mañana, cuando terminé, le mandé un mensaje a Hannah. Le dije que había encontrado un error en el análisis, que lo había corregido, que los números seguían siendo los mismos, pero el método ahora era impecable. Su respuesta llegó en 30 segundos, lo que significaba que tampoco estaba durmiendo. ¿Cómo lo encontraste? Le dije que alguien me avisó. Hubo una pausa. ¿El mismo número? Le dije que no. Número diferente. Otra pausa más larga. Ryan escribió, esto ya no es un rumor de oficina, lo sabía, pero verlo escrito por otra persona lo hacía más real. Le pregunté si Kellen sabía que ella tenía acceso a los análisis. Él estuvo en el ensayo, respondió. Vio todo. Le dije que el error estaba corregido y que la presentación estaba en pie. La respuesta de Hannah tardó más esta vez. Cuando llegó, era solo una línea. ¿Puedo llamarte? Hablamos durante 1 hora. Chauncey. Fue la primera conversación larga que tuvimos por teléfono, y tenía esa textura diferente de las conversaciones nocturnas. Más directa, sin el lenguaje corporal que en persona a veces permite decir menos de lo que se piensa. Hannah me contó más sobre San Francisco, sobre el año en que Kellen había empezado a cambiar, sobre la campaña de Alder House y lo que realmente había pasado detrás del trabajo premiado. Alder House era un refugio para mujeres que salían de situaciones de violencia doméstica. La campaña no era solo diseño de marca, era la construcción de una identidad que les permitiera recaudar fondos, ganar visibilidad y llegar a las personas que más necesitaban sus servicios. Hannah había pasado 8 meses hablando con las mujeres del refugio, entendiendo sus historias, construyendo algo que fuera fiel a la dignidad de esas personas y no a la estética que los premios de diseño suelen recompensar. Había ganado precisamente porque era diferente, porque no se sentía como publicidad, se sentía como algo verdadero. Y Kellen, me contó Hannah, había intentado en las últimas semanas del proyecto reorientar la campaña hacia algo más comercialmente atractivo, más fácil de vender en festivales de diseño, más impresionante en un portafolio. Hannah se había negado. Esa negativa fue el punto de quiebre. ¿Y las mujeres del refugio?, pregunté. La campaña se lanzó con el diseño original, dijo Hannah. Kellen firmó porque los números de recaudación fueron excepcionales y no podía argumentar en contra de los resultados, pero nunca me perdonó haberle dicho que no. Hubo un silencio. Por eso tiene miedo de la presentación de North Star, continuó. No es que quiera que fracase, es que sabe que si funciona,
queda demostrado que lo que hice en Alder House fue mi visión y no la suya. Y eso desmonta la versión que lleva años contando. Guardé esa información en algún lugar quieto de mi mente y la dejé reposar. Le pregunté si iba a seguir adelante con la presentación del viernes. Sin duda, dijo. ¿Y tú? Sin duda, respondí. Colgamos un poco después de las 2 de la mañana. El viernes llegó. Hannah y yo llegamos juntos al edificio donde North Star Coffee había organizado la reunión. Era un espacio de coworking en el centro de Portland, luminoso y deliberadamente informal. El tipo de lugar que una empresa elige cuando quiere demostrar que no es solo una cadena de café, sino una cultura. Marcy nos encontró en la entrada. Nos dijo que la directora de marketing de North Star, una mujer llamada Patricia Son, llevaría la reunión y que habría otras 4 personas del equipo de liderazgo presentes. No mencionó a Kellen. No lo vi en el edificio cuando entramos. Por un momento pensé que quizás había sido excesivamente paranoico, que quizás los mensajes habían sido de otra persona, alguien con menos peso del que yo le había dado, que quizás el ensayo del jueves había sido simplemente eso, un consultor haciendo su trabajo con sus propios métodos, y que yo había construido una amenaza más grande de lo que era. Ese pensamiento me duró exactamente 12 minutos. Cuando entramos a la sala de reuniones, Kellen Marsh estaba sentado a la derecha de Patricia Son, con una tarjeta de presentación frente a él que decía, claramente visible desde donde yo estaba, consultor estratégico de North Star Coffee. Llevaba días preparado para este momento. De alguna forma la preparación no fue suficiente. Miré a Hannah. Ella ya lo había visto. Su expresión no cambió. Pero vi su mano ajustar el asa del maletín una vez, ese gesto pequeño e involuntario que la gente hace cuando necesita un ancla. Nos sentamos frente al equipo de North Star. Kellen nos miró con la misma cordialidad perfecta del ensayo. Patricia Son nos saludó con calidez genuina y nos dijo que había revisado el resumen ejecutivo y que tenía expectativas altas. Empezamos. Hannah habló primero. Su voz no tenía ninguno de los marcadores de nerviosismo que yo hubiera esperado dado todo lo que sabía que estaba procesando en ese momento. Era clara, específica y tenía esa calidad de presencia que hace que las personas de la sala sientan que lo que están escuchando fue diseñado exactamente para ellos, porque lo era. Yo presenté los datos, los números exactos. El error que había corregido a la 1 de la mañana 2 noches antes no existía. El análisis era impecable. Durante 20 minutos todo fue exactamente lo que habíamos preparado. Luego Kellen habló. Empezó con un elogio. Dijo que la propuesta era creativa y que el análisis de comportamiento era sólido. Luego preguntó, con el tono de alguien que simplemente está siendo minucioso, si habíamos considerado que la identidad de marca propuesta podría generar fricción con el cliente demográfico mayor de North Star, que tendía a asociar la marca con valores más tradicionales y podría percibir el nuevo enfoque como una desconexión. Era una pregunta diseñada para parecer estratégica. En realidad era una semilla de duda plantada en el momento exacto en que el equipo de North Star estaba a punto de comprometerse con una dirección. Vi como Patricia Son anotaba algo. Hannah respondió antes de que yo pudiera pensar en un dato que la respaldara. Dijo, esa es exactamente la pregunta correcta. Y aquí está la respuesta. Abrió una diapositiva que yo no había visto en todos los ensayos que habíamos hecho. Una diapositiva que Hannah había preparado y guardado sin decirme nada. Mostraba datos demográficos de los clientes de North Star Coffee segmentados por edad, frecuencia de visita y valor de ticket promedio. Y demostraba, con números específicos y fuentes citadas, que el segmento de mayor edad no solo no generaba fricción con la propuesta de marca, sino que era el segmento más propenso a aumentar su frecuencia de visita cuando la comunicación de la marca priorizaba los valores de comunidad y ritual que habíamos identificado como centrales. La sala quedó en silencio durante un momento. ¿De dónde vienen esos datos?, preguntó Kellen. De sus propios registros de punto de venta, respondió Hannah, que amablemente compartieron con nosotros como parte del proceso de propuesta, combinados con investigación sectorial publicada el año pasado. Kellen no respondió. Patricia Son dejó de escribir y miró la pantalla. Eso responde mi pregunta también, dijo, y añade algo que no había considerado. Lo que siguió durante los próximos 20 minutos fue una conversación real, no una presentación,
Una conversación donde el equipo de North Star hacía preguntas y Hannah y yo respondíamos con la profundidad de personas que habían pasado semanas pensando en ese problema desde todos los ángulos posibles. Kellen hizo 2 comentarios más. Los dos fueron respondidos con datos, no de forma combativa, de forma simplemente precisa. En algún punto me di cuenta de que había dejado de mirar a Kellen y estaba mirando a Hannah, y que Hannah estaba completamente en su elemento, sin el peso de los últimos días visible en ninguna parte de su expresión, construyendo algo en tiempo real que era mejor que cualquier cosa que hubiera podido prepararse exactamente. La reunión terminó 40 minutos después. Patricia Son dijo que iban a revisar las propuestas de los otros 2 proveedores y que daría una respuesta en la semana siguiente. Cuando salimos al pasillo, Kellen se acercó a Hannah. Fue un momento que ninguno de los demás del equipo de North Star vio completamente. Yo estaba cerca. Su voz bajó de tono. Buen trabajo, dijo. Siempre fuiste muy buena en las presentaciones. Es lo que siempre dije de ti. Hannah lo miró. Lo que siempre dijiste de mí, dijo con calma, dependía de a quién le estuvieras hablando. Kellen no respondió. Hannah se volvió hacia mí y dijo que era hora de ir a buscar algo de comer. Caminamos afuera al frío de Portland. No hablamos durante media cuadra. Luego Hannah dijo, creo que fue bien. Le dije que sí. Le pregunté por la diapositiva que no había visto antes. La preparé anoche, dijo. Sabía que iba a intentar exactamente eso. Siempre usa el mismo movimiento. Esperar al momento de máxima apertura del cliente y plantar una duda sobre el segmento demográfico. Lo vi hacer en 4 presentaciones en San Francisco. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Porque quería saber si podía manejarlo sola, dijo. Y necesitaba saber que tú ibas a estar ahí de todas formas, sin que yo te lo pidiera. Hubo un silencio. Estabas ahí, dijo. Eso era todo lo que había que decir al respecto. Pero la historia no terminaba ahí, porque esa tarde, mientras esperábamos la decisión de North Star, llegó algo que cambiaba todo lo que pensábamos saber sobre los mensajes anónimos. Fue Daniel Park quien lo trajo. Me llamó a las 4 de la tarde con esa urgencia en la voz de alguien que ha encontrado algo y no puede guardarlo. Encontré el número, dijo. El número que te envió el primer mensaje. Es un teléfono temporal comprado en una tienda de electrónica en el centro. La compra se hizo con una tarjeta de crédito corporativa. La tarjeta corporativa pertenece a una consultora estratégica llamada Marsh Advisory Group. Me quedé inmóvil. ¿Cómo conseguiste eso?, pregunté. Daniel hizo una pausa que sugería que había formas de conseguir cierta información que prefería no detallar. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó. Guardé la información. Le dije que no lo sabía todavía. Pero lo que sí sabía, mientras colgaba el teléfono y miraba la calle desde la ventana de mi apartamento, era que la historia que yo había estado viviendo durante las últimas semanas tenía una forma que no había visto hasta ese momento. No era la historia de un rumor de oficina que se había complicado. No era la historia de 2 compañeros de trabajo tratando de mantener separadas la vida personal y la profesional. Era la historia de alguien que había intentado destruir el trabajo de Hannah Ellis antes de que comenzara y que había fallado. Y ahora la pregunta no era si habíamos sobrevivido a eso. La pregunta era qué íbamos a hacer con lo que sabíamos. Porque había una diferencia entre dejar que Kellen Marsh se fuera de Portland sin consecuencias y hacer algo con la evidencia de que había usado recursos corporativos para enviar mensajes anónimos diseñados para sabotear una presentación profesional y una relación personal. Esa diferencia, comprendí, iba a definir lo que venía a continuación. Y lo que venía a continuación era la parte más difícil de todo. Hay decisiones que se ven grandes desde afuera y pequeñas desde adentro, y decisiones que se ven pequeñas desde afuera y lo cambian todo desde adentro. Lo que yo tenía en las manos esa tarde era, en papel, información, un número de teléfono temporal, una tarjeta corporativa, un nombre de empresa. No era evidencia en el sentido legal del término. Era suficiente para armar una historia, pero no necesariamente suficiente para llevarla a ningún lugar oficial. Lo primero que hice fue llamar a Hannah. Le dije lo que Daniel había encontrado. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios que habíamos compartido. Este tenía un peso específico
El peso de alguien que lleva años sospechando algo y acaba de escuchar que la sospecha era correcta. ¿Qué quieres hacer con esto?, pregunté. Tardó en responder. Lo que quiero, dijo finalmente, es que esto se acabe. No solo para mí. Si Kellen hizo esto aquí, lo ha hecho en otros lugares, con otras personas. Hay diseñadoras en San Francisco que cambiaron de sector después de trabajar con él. Yo lo sé porque hablé con dos de ellas. ¿Tienes contacto con ellas todavía?, pregunté. Sí. ¿Estarían dispuestas a hablar? Otra pausa. Si yo les pido que hablen, sí, dijo Hannah. Pero necesito que entiendas lo que eso significa. No es solo confrontar a Kellen, es hacer público algo que yo he mantenido privado durante 3 años. Y hay gente en este sector que todavía no sabe de qué lado estar cuando alguien como Kellen está involucrado. Le dije que lo entendía. Le dije que la decisión era completamente suya. Lo que no le dije, porque no era el momento, era que yo iba a estar ahí independientemente de lo que decidiera. Eso ya lo sabía. No necesitaba escucharlo en ese momento. Hannah dijo que necesitaba pensar hasta el día siguiente. Colgamos. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí bien. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque había algo en haber dicho exactamente lo que pensaba, sin calcular la consecuencia que me dejó liviano de una forma que no esperaba. Al día siguiente, Hannah llegó a la oficina con esa claridad específica de alguien que ha tomado una decisión durante la noche y ha llegado en paz con ella. Me llamó a su escritorio antes de que yo pudiera ir donde ella. Hablé con Marcy esta mañana, dijo. Le mostré lo que encontró Daniel. Marcy ya está en contacto con el departamento legal de Vantage. Lo que Kellen hizo, usar recursos corporativos de su consultora para interferir en un proceso de propuesta mientras actuaba como consultor del cliente, es suficiente para reportarlo a Northstar y potencialmente para algo más formal, dependiendo de lo que decida el departamento legal. Me senté. ¿Y tú?, pregunté. Hannah abrió su laptop. También hablé con las dos diseñadoras de San Francisco. Ambas están dispuestas a documentar sus experiencias. No públicamente todavía, pero sí en una comunicación formal al consejo de la consultora de Kellen. Si hay 3 experiencias documentadas, el consejo no puede ignorarlo. ¿Cuándo? Esta semana, dijo. Hubo un momento de silencio en el que los dos procesamos la magnitud de lo que estaba en movimiento. ¿Y Seattle?, pregunté. Hannah me miró durante un segundo más de lo habitual. Rechacé la oferta esta mañana, dijo. No dije nada. No fue por esto, añadió, señalando vagamente la situación en general. Fue porque me di cuenta de que la razón por la que quería irme a Seattle era la misma razón que me hizo aceptar el trabajo en esta ciudad en primer lugar. Quería empezar de cero en un lugar donde nadie supiera la versión de mí que Kellen había construido. Pero ya no necesito hacer eso. Estoy construyendo algo aquí que vale la pena proteger. No estaba hablando solo del trabajo. Lo sabíamos los dos. Hubo algo que quería preguntarle hace días, dije. Y creo que ahora es el momento correcto. Hannah levantó una ceja. ¿Qué somos? La pregunta sonó exactamente tan directa y ligeramente torpe como siempre suena esa pregunta cuando se hace en voz alta. Hannah bajó la mirada a su teclado durante exactamente 2 segundos. Luego me miró. Creo, dijo, que somos 2 personas que construyeron algo juntos, que funciona en más de un sentido y que están decidiendo si quieren seguir construyendo. ¿Y quieres seguir construyendo?, pregunté. Sí, dijo. ¿Tú? Sí. Bien, dijo. Entonces, somos eso. No era la conversación más romántica del mundo, pero era completamente honesta, y con Hannah Ellis había aprendido que la honestidad era su propio tipo de intimidad. 3 días después llegó la respuesta de Northstar Coffee. Patricia Son llamó a Marcy a las 10 de la mañana del martes. Marcy vino personalmente a decirnos. Se paró frente a los 2 escritorios con esa expresión suya de alguien que guarda la información el tiempo exacto que necesita antes de soltarla. Northstar va con Vantage, dijo. Patricia dijo específicamente que la comprensión del cliente que demostraron en la presentación fue determinante, que ninguno de los otros 2 proveedores había llegado a ese nivel de especificidad. Hannah cerró los ojos durante medio segundo. Yo no hice nada durante ese medio segundo, solo lo registré. Marcy nos miró a los dos. Buen trabajo, dijo.
A los dos. Y se fue, porque Marcy nunca dejaba que los momentos se volvieran más grandes de lo necesario, lo cual era una de las muchas razones por las que era extraordinariamente buena en lo que hacía. La mañana siguiente, el departamento legal de Vantage envió una comunicación formal a North Star Coffee informando sobre los mensajes anónimos y su conexión con la consultora de Kellen Marsh. Northstar respondió ese mismo día terminando el contrato de consultoría con Marsh Advisory Group con efecto inmediato, citando un conflicto de interés no revelado durante el proceso de selección de proveedor. No hubo escándalo público, no hubo comunicado de prensa. Fue una consecuencia silenciosa y completamente efectiva. Kellen Marsh dejó Portland 2 días después de que terminara la conferencia de diseño. No hubo confrontación, no hubo conversación final. Simplemente se fue, con la misma eficiencia con que había llegado. Hannah me lo dijo sin demasiado dramatismo. Se fue, dijo. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Pensó genuinamente en la respuesta. Aliviada, dijo. Y un poco sorprendida de cuánto más pequeño se volvió todo cuando dejó de tener poder para hacerme daño. Las dos diseñadoras de San Francisco enviaron su documentación al Consejo de Marsh Advisory Group esa semana. El Consejo respondió abriendo una revisión interna. No era suficiente para saber qué pasaría a largo plazo, pero era un principio. Era 3 personas que habían decidido que la versión privada del silencio era demasiado cara y que un testimonio documentado valía más que el precio de nombrarlo. Daniel Parks se enteró de todo en partes, la semana siguiente, durante el almuerzo. Al final de la historia, me miró con la expresión de alguien que necesita saber una cosa más. ¿Y tú y Hannah? Preguntó. Le dije que sí. Asintió con la satisfacción de alguien que ya lo sabía desde antes que los involucrados. Lo vi desde el primer día, dijo, cuando ella se inclinó sobre tu escritorio y tú te quedaste completamente paralizado. Fue muy obvio para todos menos para ti. Lo dejé hablar. Ahora bien, dijo Daniel, lo que ya no fue tan obvio es cómo terminaron presentando el contrato más grande del año en medio de todo lo demás. Eso fue lo que nadie vio venir. Tenía razón. Eso tampoco yo lo había visto venir. 3 semanas después del contrato de Northstar, la vida en la oficina había vuelto a algo parecido a lo normal, aunque la versión de normal había cambiado en formas que no eran inmediatamente visibles, pero se sentían en todo. Hannah y yo no habíamos hecho ningún anuncio, no habíamos tenido ninguna conversación pública, simplemente habíamos dejado de esconder lo que era obvio, y en una oficina de 42 personas, eso fue suficiente para que todos lo supieran en aproximadamente 48 horas sin que nadie lo dijera explícitamente. Era un viernes por la tarde cuando Hannah se acercó a mi escritorio. Yo estaba terminando un análisis. Ella se inclinó sobre el escritorio desde el lado derecho, exactamente como lo había hecho la primera vez, señalando la pantalla. Aquí, dijo. El problema está aquí. Levané la vista. Sus ojos estaban a 30 centímetros de los míos. No me paralicé. Le dije, tienes razón. Y además encontré 2 cosas más que deberían cambiar en la sección siguiente. Hannah sonrió. No fue la sonrisa pequeña de aquella primera mañana, la que contenía algo que ella no estaba lista para nombrar. Esta era diferente. Era más amplia. Tenía algo adentro que no necesitaba guardarse. ¿Nada? Dijo. ¿Nada qué? Pregunté. Nada de quedarte paralizado. Le dije que ya no. ¿Por qué? Preguntó, aunque creo que lo sabía. Porque ya no necesito guardar la distancia, dije. Se quedó de pie junto a mi escritorio un momento más de lo necesario. Luego dijo, ven, vamos a terminar esto juntos. Y eso fue lo que hicimos. Hay algo que aprendí durante esos meses que no estaba en ningún análisis de comportamiento de usuario, en ninguna metodología de investigación, en ninguno de los marcos con los que habitualmente pienso los problemas. Los datos pueden decirte qué hace la gente. Pueden decirte dónde abandona un proceso, dónde se detiene, qué la hace avanzar. Pero no pueden decirte por qué una persona decide, en un momento específico, dejar de mantener la distancia que se ha construido con tanto cuidado. Eso no es un patrón, es una decisión, y las decisiones tienen una textura que los datos no capturan. Lo que Hannah y yo habíamos construido durante esas semanas no era el resultado de ninguna lógica. Era el resultado de 2 personas que seguían apareciendo.
Incluso cuando aparecían era difícil, incluso cuando había razones para no hacerlo. Eso fue lo que Kellen no entendió. Pensó que podía interrumpir el proceso enviando información que sembrara duda, que si yo cuestionaba a Hannah lo suficientemente temprano, el resultado sería diferente. Pero la duda solo funciona cuando no hay suficiente evidencia para resistirla. Y yo había pasado semanas acumulando evidencia de quién era Hannah Ellis. Cómo pensaba, cómo trabajaba, cómo respondía cuando algo era difícil, cómo se mantenía de pie cuando habría sido más fácil no hacerlo. Ningún mensaje anónimo puede desmontar ese tipo de conocimiento. Eso es lo que aprendí. Lo que no esperaba saber y que me enteré mucho después de que todo lo demás se resolvió, fue esto. Semanas más tarde, revisando los materiales del proyecto de North Star para el informe de implementación, encontré en el historial compartido de documentos algo que Hannah había añadido en las últimas horas de aquella noche en que los dos nos quedamos solos en la oficina. Era una nota de diseño en el margen de uno de los slides, una de esas notas que quedan en el historial, pero que normalmente nadie lee. Decía, el analista que trabaja en este proyecto tiene una manera de respaldar el trabajo de otra persona que hace que esa persona quiera hacer el trabajo mejor de lo que nunca lo ha hecho. Recordar esto para futuras colaboraciones. La nota tenía fecha de la semana antes de que yo le preguntara si había algo más que la oferta de Seattle. La semana antes del beso. Hannah ya lo sabía mucho antes de que yo lo dijera. Solo estaba esperando que yo lo alcanzara. Eso, más que cualquier otra cosa de esos meses, me dice lo que necesito saber sobre con quién decidí dejar de guardar la distancia. Y eso también me dice algo sobre la diferencia entre analizar un patrón y estar dentro de él mientras ocurre. Lo que viene a continuación es la parte que no se escribe en ningún informe de proyecto. Lo que no se escribe en ningún informe de proyecto es lo que pasa después de que los documentos se archivan y la vida sigue teniendo que funcionar de todas formas. Hannah y yo llevamos ahora 6 meses viviendo en el mismo apartamento, en el barrio de Selwood, al sur de Portland, cerca del río. Es un apartamento con una cocina demasiado pequeña para 2 personas que cocinan al mismo tiempo y una ventana en el estudio que da a un árbol que en otoño se vuelve de un color que ninguno de los dos hemos podido ignorar sin decirlo en voz alta. La vida cotidiana tiene esa capacidad específica de volverse completamente ordinaria alrededor de las cosas que más importan. La mayoría de las mañanas comemos juntos antes de ir a trabajar. La mayoría de las noches, alguno de los dos trae algo para cenar, porque ninguno tiene energía para cocinar a tiempo entre semana. Los fines de semana Hannah trabaja en proyectos personales en el estudio, y yo leo o salgo a caminar y vuelvo con café, y eso es suficiente. Es una vida sencilla. Y esa sencillez, que antes podría haberme parecido demasiado poco, ahora me parece exactamente suficiente. Pero lo que de verdad quiero decir con todo esto no es sobre mi vida específica, es sobre algo más amplio que aprendí durante esos meses y que creo que vale la pena nombrar. Hay una diferencia entre guardar la distancia por prudencia y guardar la distancia por miedo. La prudencia protege algo real. El miedo solo protege la comodidad de no tener que descubrir si lo que sientes es recíproco. Yo había estado haciendo lo segundo durante 183 días y llamándolo lo primero. Y lo más honesto que puedo decir sobre ese periodo es que la distancia no me protegió de nada. Solo pospuso lo que de todas formas iba a ocurrir y añadió 6 meses de silencio innecesario a algo que podría haber comenzado antes. No digo esto para lamentarme de esos 6 meses. Los 6 meses también hicieron algo. Me dieron suficiente tiempo de observar a Hannah, trabajar para saber, antes de decir nada, que era una persona cuyo criterio podía respetarse completamente. Ese conocimiento previo fue lo que hizo que los mensajes anónimos de Kellen no funcionaran. No pudo plantar duda donde ya había evidencia acumulada. Así que quizás la distancia tuvo su función. Quizás todo tuvo su función. Lo que sí sé es que el momento en que dejé de paralizarme no fue un logro de voluntad. Fue el resultado natural de haber acumulado suficiente evidencia real para que el miedo ya no tuviera dónde sostenerse. La primera vez que Hannah se inclinó sobre mi escritorio, me paralicé porque no sabía nada de ella más allá
de lo que podía observar desde lejos. La segunda vez, esa tarde de viernes en que señaló el mismo error con la misma calma, no me paralicé porque ya la conocía. Conocía su forma de pensar. Conocía cómo respondía cuando algo era difícil. Conocía la nota en el margen del documento que había escrito para sí misma semanas antes de que yo dijera nada. No hay nada de mágico en eso. Es simplemente lo que pasa cuando prestas atención durante el tiempo suficiente. Hay algo más que aprendí sobre Kellen Marsh que creo que vale la pena decir. Kellen no era un villano en el sentido simple del término. Era una persona que había construido su identidad profesional alrededor de ser la persona más importante de cualquier sala, y que cuando alguien amenazaba eso, respondía con los únicos instrumentos que conocía: el control, la narrativa, la información usada como herramienta de daño. Eso no lo justifica, pero entenderlo tiene valor, porque Kellen Marsh no es una figura excepcional, es un patrón. Existe en muchas industrias, con distintos nombres y distintas formas de operar, y la razón por la que sigue funcionando no es porque sea particularmente sofisticado. Es porque las personas que lo rodean, las personas que son su objetivo, generalmente enfrentan esas situaciones solas. Lo que Hannah hizo diferente esta vez fue no estar sola. No porque yo fuera imprescindible, sino porque dos personas que trabajan desde ángulos distintos sobre el mismo problema son mucho más difíciles de desestabilizar que una persona sola, por más talentosa que sea. Eso también aprendí, y eso también vale. La revisión interna en Marsh Advisory Group terminó 3 semanas después de que las 3 diseñadoras presentaron su documentación. El consejo no hizo ningún comunicado público, pero Kellen Marsh ya no aparece en el directorio de consultores activos de la firma. Eso no es justicia completa, pero es algo, y a veces algo es lo que hay disponible. Hannah dice que puede vivir con eso. Yo le creo. Hay una última cosa que quiero decir, y es para quien esté escuchando esto desde algún lugar parecido al que yo estaba hace un año. Si estás guardando distancia de algo que te importa y te estás diciendo que es prudencia, considera la posibilidad de que sea miedo. Considera la posibilidad de que la persona al otro lado no sea tan difícil de leer como crees, y que la única forma de saberlo sea dejar de calcular y simplemente aparecer. No te estoy diciendo que sea fácil. Te estoy diciendo que el costo de no hacerlo es todo el tiempo que pasa mientras no lo haces. Y el tiempo, una vez que se va, no vuelve. Eso es todo lo que tengo. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si algo de esto resonó contigo, ya sea la parte del trabajo, la parte de guardar demasiada distancia, o simplemente la idea de que a veces lo más importante llega de la manera más normal, considera suscribirte. Hay más historias como esta, y cada una tiene algo dentro que vale la pena nombrar en voz alta. Nos vemos en la siguiente.